sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Buenos días, amados hermanos. Tengan ustedes, Señor, bendiciones de Dios en este día tan importante. Queremos unirnos virtualmente para adorar y celebrar un culto especial para nuestro Señor. En el nombre del Señor, yo les pido, Señor, a ustedes para que podamos orar, acercarnos al Padre. Padre Celestial, en esta mañana nos rendimos ante ti, nos humillamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Declaramos que tú eres el único Dios, el verdadero Dios y el único, no hay otro, el Dios del universo. Tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres uno y tú eres el vencedor. Tú eres el Dios que tiene control de todo el universo. Tú has creado los cielos y la tierra y todo cuando, Señor, existe. Y a ti, Señor, queremos una vez más acercarnos para el oportuno socorro, por tu gracia, ser perdonados, Señor. Nos humillamos y te pedimos que tú nos perdones de todos nuestros pecados, que tu sangre preciosa nos cubra. Y, Señor, que podamos cada vez que venimos a ti, Señor, humillarnos y decirte que queremos cambiar. Queremos mejorar cada vez nuestras vidas. Queremos ser santos como tú eres santo. Y porque tú para eso nos has llamado. Queremos el fruto de tu Espíritu Santo. Queremos tener más amor, más mansedumbre, más dominio propio, más paciencia, más fe. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté ayudando, que nos esté controlando y que nos renueve cada vez más nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Señor, gracias por este tiempo que vamos a deleitarnos en tu presencia, porque tú donde están dos o tres, ahí estás tú en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, damos gloria a Dios y vamos a continuar con esta adoración y vamos a escuchar una adoración especial. Jesucristo hasta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó.
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque Jesucristo basta. Él es suficiente. Él es el Dios también hecho hombre. Él es el Emmanuel. Él es el buen pastor. Por eso podemos decir, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Jesucristo basta, es suficiente para nosotros. Y seguimos entonces con esta reunión y vamos a darle un anuncio que tenemos unos cumpleaños. ¡Qué bueno! Esta semana el cumpleaños de nuestros hermanos Cecia Ruedel el día lunes, mire, el día lunes 8. También de la hermana Iris Díaz el miércoles 10 y el hermano Jonathan el sábado. Que puedan disfrutar de este día junto con su familia y con todos sus seres queridos. El Señor les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. O sea, el Señor les dice que se regocijen en medio de esta situación. Dios es bueno. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Es una palabra de Dios para mis hermanos en estos días que van a celebrar su cumpleaños. Que Dios les bendiga en esta semana y que sigan disfrutando. También siempre vamos a estar repitiendo, estamos ahora en una situación más difícil, una segunda ola y el contagio es más peligroso. Por eso pedimos y rogamos, hermanos, que solamente salgan solamente para algunas cosas de emergencia, urgentes, importantes, y que no dejen de llevar su mascarilla, si es posible doble, y también esa distancia que deben tener de 2 metros, 1,5 metros. Hay que cuidarnos porque las cosas están bien difíciles y vamos a estar siempre orando y creyendo en el Señor, y tampoco debemos estar con miedo porque tenemos a un Señor que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Bien, ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Augusto, y el mensaje es la parábola del hijo pródigo. Adelante. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy quiero compartir con ustedes una
una prédica, un tema de verdad hermoso. Si me acompañan por favor al libro de Lucas 15, del 11 al 32, el Señor Jesús comienza a relatar una parábola y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una de las cosas que me percaté mientras estaba haciendo este tema es que Jesús comenzó esta parábola diciendo: un padre tenía 2 hijos. Es decir, pertenecían a la casa. No era gente extraña, eran hijos. Y un hijo puede disfrutar de sus padres, un hijo puede disfrutar del consejo de ellos, un hijo puede disfrutar de la cobertura que significa estar bajo un padre, bajo una madre. Pero uno de ellos, dice la Biblia, que decidió irse de la casa y pedir a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Y yo me preguntaba, ¿qué o quién motivó a este hijo a querer salir del resguardo del padre? O más bien yo debería preguntar, ¿quién? No qué lo motivó, sino quién lo motivó. ¿Quién cautivó el corazón de este hijo para salirse de la casa del padre? ¿Quién motivó? Debe ser la pregunta. ¿Quién motivó a este hijo para salirse de la protección de su padre? Y no es nada más ni nada menos que Satanás, porque él quiere sacar a los hijos de la casa del padre. Escúcheme bien lo que le acabo de decir. Satanás quiere sacar a los hijos de la casa del padre, sacarlos de la cobertura, sacarlos bajo engaño. Entonces Satanás conquista la mente de la gente y la confunde, haciéndola creer que es mejor vivir fuera de la casa del padre. Ahora, este muchacho, dice la Escritura, decidió irse a vivir lejos y vivir perdidamente, lejos del consejo, lejos de la presencia del Padre. Y esta es una decisión fatal. Al principio no parece ser una decisión fatal. Al principio uno puede pensar: por fin estoy libre, por fin puedo hacer
lo que yo quiero sin que nadie me diga nada, sin que nadie me supervise. Ya no tengo quien me ponga límites. Pero justamente ese es el engaño de Satanás. Su propósito es sacar a los hijos de la casa del Padre. Y como es sabido, cuando hay dinero hay muchas amistades. Cuando hay dinero hay gente a tu alrededor, hay un novio, una novia que más interesado que en ti está interesado en tu dinero. Y está contigo en las fiestas y está contigo para malgastar tu dinero, pero también está contigo para malgastar tu tiempo, tu vida. Y dice la Escritura, y para colmo de males, escúchame bien, para colmo de males, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Habiendo tenido todo, ahora se encontraba arruinado, perdido, sin dinero, sin amistades, ya quizás ni ropa, ni comida. Pero no solo perdió lo material, había sido ahora afectado en su cuerpo. Tenía hambre, dice la Escritura, y no podía ni siquiera comer de las algarrobas de los cerdos. Si su cuerpo fue afectado su alma, es decir, sus emociones fueron dañadas, y su espíritu también fue dañado porque ahora no tenía luz, no tenía palabra, no tenía consejo, y su identidad como hijo estaba por los suelos. Observe bien, no solo estaba perdiendo todo lo material, sino que su cuerpo estaba siendo afectado, ahora tenía hambre. Su alma había sido afectada, sus emociones habían sido afectadas. Y su espíritu ahora también estaba dañado a causa de que no tenía consejo, no tenía palabra, no tenía luz. Y su identidad como hijo estaba completamente por los suelos. Después de haber estado en la casa de su padre con toda la provisión, con todo el consejo, bien puesto en ese lugar, ahora a causa de su mala decisión se encontraba lejos del padre, sin cobertura, completamente arruinado. Y dice la Escritura, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora había perdido todo y encima se encontraba arrimado. Y eso es lo que pasa una vez que Satanás logra sacarte de la casa. Una vez que Satanás logra sacarte de la casa, te arruina. Porque el propósito de Satanás es justamente ese, sacarte de la casa y hacerte habitar entre cerdos. Satanás busca sacarte de la casa del Padre y hacer que desees comer de la comida de los cerdos. Mire, al inicio el hijo podría decir, por fin estoy libre, por fin no tengo quien me ponga límites. Pero justamente ese es el engaño de Satanás, hacerte creer que todo te va a ir bien, pero después dice la Escritura que este hijo se encontraba arrimado, lejos de la casa del Padre, el cual es el propósito de Satanás, y aún más meterte a vivir entre cerdos, arruinado en sus pensamientos, arruinado en su autoestima, arruinado completamente. Y ni siquiera podía comer de la comida de los cerdos porque nadie le daba. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Ese es su propósito, por eso es que él quiere sacar a los hijos de la casa del Padre. Recuerda que esta parábola Jesús comienza diciéndola, un padre tenía 2 hijos. Jesús no se estaba dirigiendo a gente extraña, Jesús se estaba dirigiendo a gente de casa, a gente que había disfrutado de un padre. Y Satanás busca sacarlos de la casa porque su propósito es matar, robar, destruir. Pero Cristo
vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y aunque el plan del diablo haya sido sacarte de la casa del Padre, el plan del Padre es que tú vuelvas a su casa. El plan del diablo fue sacarte, arruinarte, destruirte, matarte, dejarte sin propósito, robarte la identidad de hijo. Pero Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y cuando este hijo se encontraba ahora arrimado, arruinado, ¿verdad? Su identidad como hijo, que antes había estado fortalecida porque estaba bajo la cobertura de su padre, ahora la identidad como hijo estaba golpeada. ¿Sabe? De un momento, este hombre que había tenido todo a su mano, todo a su disposición, ahora estaba entre cerdos. Ahora estaba alcoholizándose, ahora estaba consumiendo drogas, ahora estaba queriéndose suicidar, queriendo abortar, queriendo separarse de su matrimonio porque se encontraba arruinado y no tenía luz que lo pudiera alumbrar en ese momento. Su cuerpo con hambre, su alma arruinada, su espíritu sin luz, golpeado en su identidad. Pero dice la Escritura que en un momento este hijo reflexionó. Y dice la Escritura, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En un momento de encontrarse en ruina, en un momento de estar metido entre cerdos, este hijo recibió luz. Escúcheme bien, en un momento de estar arruinado, en un momento de estar metido entre cerdos, metido en el pecado, en la inmundicia, en un momento recibió luz. Y esa luz lo hizo reflexionar. ¿Sabe qué? Esto me hizo acordar en el momento en donde estaba el Señor Jesús con Pedro, y el Señor Jesús le dice que era necesario que él fuera a la muerte, pero Pedro le reconviene al Señor Jesús, le dice que no es necesario, y tienen una conversación entre ellos, y el Señor Jesús le dice: Pedro, hoy te digo que me negarás 3 veces. Y Pedro lo negó al Señor. Pedro tomó una mala decisión. Pedro se dejó confundir por el enemigo, lo mismo que Pródigo. Satanás puso algo en la mente de ellos. Y como Pedro traicionó al Señor Jesús y se apartó, y como Pródigo también se dejó engañar y se apartó. Porque Satanás justamente busca eso: sacar al hombre del propósito que Dios le ha dado, sacar al hombre del plan de Dios. Pero Jesús tiene un plan mucho más grande. Jesús tiene un plan mucho más maravilloso. Él vino a restaurar, a buscar lo que se había perdido. Y mientras este hombre estaba ahora perdido, metido entre cerdos, reflexionó, tuvo una luz. Y se acuerda cuando pasó todo lo de Pedro. Pedro nuevamente se fue a pescar y estaba allí pescando, otra vez volviendo a su anterior vida y pescando toda la noche, y no había podido pescar nada, hasta que de la orilla escucha a alguien que le dice: ¡Hey, Pedro! Tira la red al otro lado. Y cuando Pedro tiró la red al otro lado, cuando Pedro escuchó esa voz y tomó y tiró la red al otro lado, la red le fue llena, y entonces Pedro se acordó de que solo hay uno que puede llenar nuestra red, de que solo hay uno que puede llenar nuestras vidas. Mientras Pedro estaba buscando en el mar lo que necesitaba, y escúcheme bien lo que le voy a decir, mientras Pedro estaba buscando en el mar lo que necesitaba, Jesús ya se lo tenía preparado en la orilla.
Mientras Pedro estaba buscando en el mar cubrir su necesidad de hambre, su necesidad de su vientre, Jesús estaba buscando llenarlo a él. Pedro, queriendo atender sus necesidades humanas, naturales, pero Jesús ya le tenía todo preparado en la orilla. Mire lo maravilloso que es esto, que cuando Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, Jesús, el Señor, le dice esto a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Escuche esta tremenda noticia. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y aunque hayas tomado una decisión, y aunque te hayas apartado, y aunque en este momento estés metido entre los cerdos, yo he orado por ti. Y a causa de que Jesús ha orado por ti, el propósito que Satanás vino a robarte, matarte y destruirte, Jesús le dice: y una vez que hayas regresado, le dice a Pedro, y nos dice también a nosotros, y una vez que hayamos regresado, fortalece a tus hermanos. Mire, ¿sabe cuándo Pedro tiró la red al otro lado y pudo recoger la cantidad de peces y su red fue llena? Pero no solamente su red fue llena, fue lleno él mismo. ¿Sabe cuándo ocurrió esto? Cuando escuchó la voz de Jesús. Y esa voz de Jesús, esa luz de Jesús que alumbró a Pedro, alumbró también a Pródigo. Y Pródigo, dice la Escritura, y levantó su mirada y dijo: quiero volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y justamente Satanás lo que quiere es robarnos la identidad de hijo. ¿Se acuerda usted cuando Satanás se le acercó al Señor Jesús y le dijo: si eres hijo, que estas piedras se conviertan en pan? ¿Te das cuenta cómo Satanás quiere atacar la identidad de hijo al mismo Señor Jesús? Y Pródigo ahora estaba pensando llegar a su casa, y es verdad, en un acto de humildad decirle: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando Pródigo se acerca a su padre, antes de recibir una reprimenda, antes de recibir un castigo, cuando Pedro escucha la voz del maestro, dice la Escritura que se lanza a la orilla, al mar, y comienza a nadar. Y quizás en ese transcurso habría una lucha en él, pero si me acerco y me recrimina por mi fallo, lo maravilloso de esto es que Pedro se acercó a la orilla y Jesús le tenía preparado algo. Lo maravilloso de esto es que Pródigo se acercó a su padre y su padre ya tenía preparado algo. Aunque el propósito de Satanás sea sacarte de la casa, el propósito de Dios es que si tú te apartaste, es que regreses a la casa del Padre. Y dice la Escritura: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pródigo estaba reconociendo que en la casa del Padre hay abundancia del pan. Pródigo estaba reconociendo que en la casa del Padre hay abundancia de consejo, hay luz, hay salida para nuestros problemas. En la casa del Padre, aunque estés pasando un momento difícil, va a haber abundancia de pan, de sostén, de palabra, de fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nunca rechaza a un hijo. No importa si su hijo se equivocó, no importa si el hijo tomó malas decisiones, usted sigue siendo hijo. Un hijo que se equivocó quizás, pero sigue siendo hijo. Un hijo que quizás tomó una mala decisión, pero su mala decisión no le robó su posición. Y Satanás lo que quiere es robarnos esa posición.
Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Óigame, quiero que se meta en la historia. Quiero que se meta en la historia de que Jesús te está esperando en la orilla. Jesús te está esperando con alimento. Jesús te está esperando con consejo. Tiene allí el fuego para coberturarte. Tiene allí el alimento para darte de comer. Te está esperando en la orilla. Y entonces dice la Escritura, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Así como Jesús fue a buscar a Pedro después de su error, Jesús viene a buscarte a ti y a mí después de nuestro error. Su propósito de Jesús no es que usted y que yo estemos entre cerdos. El propósito de Jesús no es que usted y yo estemos entre harapos. Su propósito de Jesús no es que usted y yo estemos sintiendo toda la culpa, toda la culpabilidad, porque Satanás es el rey de la culpabilidad. Él quiere que los hijos se sientan culpables. Entonces dice la Escritura, y su padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué maravillosa es esta historia, porque cuando uno peca, cuando uno hace lo malo, Satanás viene y nos llena de culpa. Satanás trabaja en nuestra mente para que uno no quiera acercarse al Padre. Y trae culpabilidad sobre nosotros y hace muy difícil que uno se pueda acercar al Padre. Pero lo que usted y yo debemos saber es que el Padre está allí parado en la orilla. Lo que debemos saber es que el Padre está allí parado para que cuando el Hijo regrese, Él, que tiene un corazón misericordioso, corre para abrazarte, para restaurarte, y le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido, porque ese vestido no le corresponde a mi hijo. Porque ese vestido le está robando la identidad y le está robando el propósito a mi hijo. Y ese no es el vestido que yo le doy a mis hijos. Y por eso que lo primero que le sacó fue su vestido. Y le restauró y le puso un vestido que le daba identidad. Y luego le puso un anillo que le daba autoridad. Y luego le puso calzado en sus pies que le daba un propósito. Jesús vino a restaurar. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Y le dio a este hijo vestido, le dio anillo y le dio calzado para sus pies. Cuando uno regresa a Jesús, Jesús nos viste, Jesús nos da autoridad y Jesús nos da un propósito que significa calzado para nuestros pies. Y luego hace una fiesta porque el hijo que se había perdido, el hijo que cometió un error, como usted y yo lo hemos cometido N veces, puede regresar a la presencia del Padre. Y el Padre siempre está con los brazos abiertos. ¿Recuerda usted que el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó Pedro y 3 veces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Cada vez Jesús iba restaurando algo en la vida de Pedro. Cada vez, mientras se le ponía el vestido, mientras se le ponía el anillo y mientras se le daba calzado a sus pies, se iba restaurando cada área de la vida cuando uno regresa al Padre. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo.
Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida y vida en abundancia. Y recuerda usted cuando esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio y los demás estaban para juzgarla, Jesús le dijo, ni yo, pudiendo tirar la primera piedra, ni yo te condeno, anda en libertad, anda, no peques más. Dios es Padre. Y luego dice la Escritura, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y lo lamentable de esta historia es que el menor se había ido, el menor estaba alejado de la casa del padre, pero el mayor, aunque estaba en la casa del padre, el mayor, aunque estaba allí con el padre, no había reconocido que todo lo que el Padre tiene también es del Hijo. Qué lamentable es estar y no entender. Qué lamentable es estar en la casa del Padre, pero que el Padre no esté en tu corazón. Eso es completamente lamentable. Por lo tanto, no solamente tenía que regresar pródigo, que se había ido, sino también tenía que regresar el hijo mayor, porque aunque estaba en casa, no tenía cercanía con el padre. Y el padre le dice también al mayor que todo lo que era de él, que todo lo que era del padre, también le pertenecía a él. Déjeme decirle, hermano, que Dios es Padre y que el propósito del diablo es, cuando uno cae en la mentira, el propósito del diablo es sacarte de la casa del Padre, hacerte vivir entre cerdos, hacerte vivir en la inmundicia, en el pecado, en la droga, en la pornografía, en cualquier pecado, hacerte sentir sucio, vestirte de harapos, y su propósito es que no llegue esa luz que te haga reflexionar para regresar a la casa del Padre. Pero Jesús nos está esperando en la orilla para darnos comida, para darnos vestido, para darnos propósito, para restaurar el ministerio, el llamado que el diablo quiso robarte. Mire lo que dice la Escritura. Antes de que Pedro pecara, Jesús ya había orado por él y dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, mire lo que Jesús está mirando ya después. Uno está mirando su pecado, ¿verdad? Uno está mirando lo mal que hizo, pero Jesús está mirando más allá y está diciéndole a Pedro, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Yo conversaba hoy con Rosita, con mi esposa, y le decía, amor, ¿te imaginas ahora a pródigo ya en casa? Un pródigo distinto, un pródigo restaurado. ¿Cómo predicaría ahora pródigo a los que se han apartado? ¿Cómo predicaría ahora pródigo al haber experimentado el estar fuera de la casa del Padre? ¿Cuál sería el corazón de pródigo ahora con los apartados o para con los que no conocieron a Jesús? ¿Cuál sería el corazón? ¿Cómo sería un corazón que después de haber pecado regresa al Padre? Yo creo que pródigo ahora predicaría con misericordia. Creo que pródigo ahora predicaría ya no con frialdad, sino que pródigo ahora predicaría reconociendo que si él tuvo la oportunidad de regresar al Padre, todos también tenemos esa oportunidad. Pero esta prédica, esta enseñanza, esta historia del Señor Jesús, no solamente abarca para los hijos, sino también abarca para todo aquel que quiera arrepentirse, darle la vuelta, darle la espalda al pecado y regresar al Padre. Jesús dice que vengamos a Él y Él no nos echa fuera. Tenemos la oportunidad hoy, si estamos apartados, si estamos fríos, o quizás si no has conocido al Señor Jesús,
de decirle a Jesús, Jesús, yo reconozco que he hecho mal. Yo reconozco que he estado viviendo entre cerdos y que me he dejado engañar y que he hecho lo malo. Pero hoy quiero volver a ti. Hoy quiero sentir el abrazo del Padre. Y déjame decirte que hay una buena noticia, que el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Y si hubiéramos pecado, abogado tenemos. Él es la propiciación. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios te bendiga. Amén, amén, gloria a Dios, qué hermoso mensaje. Y esto nos hace pensar, ¿no?, esta parábola de un padre con sus dos hijos. Pero aquí yo veo dos cosas importantes, ¿no? El arrepentimiento del hijo y el corazón del padre. Mire, aquí podemos ver unos versículos rápidamente, ¿no? Dice el versículo 17, ¿no? A ver lo que hizo el hijo pródigo. Y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿No? Esta palabrita, ¿no? Y volviendo en sí. O sea que él estaba medio... ¿Qué se puede explicar, no? En sí, como cuando dice, oye, tú estás loco, ¿no? No, sí, ahorita me doy cuenta, ¿no? Entonces, dice, volvió en sí, se dio cuenta de su miseria. Él despierta, analiza la vida que tiene y la situación. Y dice, yo aquí estoy padeciendo de hambre. Entonces, él está reconociendo, mira, está volviendo en sí, está en su razonamiento, pero también, mira, comienza a reconocer su pecado, su corrupción y su indignidad frente a su padre. Porque no solamente ha ofendido al padre, sino ha ofendido a Dios. Y dice en el versículo 18, me levantaré entonces e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire cómo Dios es tan bueno que el Espíritu Santo comienza a revelarle a su corazón, comienza a hacerle ver en su conciencia, le revela cosas que él todavía estaba inconsciente, no sabía lo que estaba haciendo, se estaba yendo al precipicio. Pero él entonces dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Uy, ahí sí está sintiendo algo en su corazón. Ahí comienza el hombre a sentir algo en que se humilla, hay dolor en su corazón, dice, ya no soy digno. Y entonces confiesa su pecado y va a cambiar de actitud. Y el pecado es el que ahora va a hacer que él se arrepienta, tome una actitud de corazón. Y dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí es donde quería decir este punto, ¿no? El corazón del padre. El padre siempre lo estaba esperando en la ventana todos los días, tal vez pensando que iba a volver algún día su hijo porque lo amaba y él creía que su hijo iba a volver. Y entonces vemos ese corazón de padre. Si el padre terrenal se comporta bien para su hijo, cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿no? Por eso hay que aquí ver dos cosas importantes, el corazón del Padre y el arrepentimiento del Hijo que volvió. Pudo haberle pasado lo que hemos visto, pero lo importante es reaccionar y decir, así como él, ¿no? Volver en sí, porque a veces uno está anonadado, como perdido. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí es ya el rotundo arrepentimiento del hijo que quiere cambiar su manera de pensar, su propósito de su vida y quiere ahora darle la espalda al pecado y volver a casa y reconciliarse con su padre. Y así lo hace. Y qué maravilloso termina este hijo pródigo. Se dice hijo pródigo, ¿no? Es un hijo disipador, despilfarrador, es un gastador, que es pues el que hace gastos excesivos. Por eso se llama pródigo. Vamos entonces a tener el tiempo de la Santa Cena. Vamos a celebrar esta Santa Cena y hacer un sincero
autoexamen de conciencia. O sea, lo que hemos escuchado de este hombre pecador que se arrepintió. Vamos a arrepentirnos porque ¿quién de nosotros no ha cometido pecado? Y eso es lo primero que debemos hacernos para la Santa Cena, tener comunión con el Señor, confesar nuestros pecados y por medio de la oración vamos a hacerlo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno y te damos gracias porque hemos venido humillados ante ti para pedirte perdón, para que tú, Señor, perdones de todo orgullo, de toda soberbia, nos perdones de todo egoísmo, nos perdones de todo rencor, de todo resentimiento, de toda maldad, de todo odio, de toda amargura, Señor. Perdónanos, quita de nosotros, Señor, toda esta maldad. Apártanos, Señor, de todo deseo carnal, Señor. Queremos ahora estar limpios delante de tu presencia. Queremos, Señor, humillarnos más porque tú nos has llamado a ser santos. Porque tú eres santo, también quieres que nosotros seamos santos, apartados de todo pecado, de toda maldad, de este mundo, Señor, que solamente nos incita a pecar y a pecar. Te damos gracias, Señor, que tu sangre nos limpie para tener, Señor, ahora una verdadera comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos entonces, amados hermanos, a tener esta Santa Cena y vamos a ir al libro de Corintios, el capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos está enseñando lo que él aprendió cuando iba a celebrar la Santa Cena. Ya sabemos los elementos, lo que significa esta copa de vino y este pan. Nosotros solo lo simbolizamos creyendo que así vamos a tener una comunión con el Señor Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a comer de este pan. Gracias, Señor. Asimismo, dice la palabra de Dios, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar de esta copa, amados hermanos. Y te damos gracias, Dios, porque este tiene un noble significado. Gracias, Señor, porque nos hace recordar el sacrificio de la cruz, que se hizo una vez para siempre, Señor. Y nuestros pecados han sido perdonados, Señor, porque por la sangre del Cordero todo ha sido cubierto, Señor. Te damos gracias por el perdón, Señor. Gracias por la sangre. Gracias por el poder. Gracias por la unción. Gracias porque ahora somos diferentes, Señor. Nos has quitado toda la esclavitud que teníamos con el diablo, Señor. Y ahora estamos libres para decir, Señor, hay libertad en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, por este tiempo que hemos disfrutado contigo, Señor. Gracias por el amor que tenemos entre hermanos, porque el amor, Señor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no tiene envidia, todo lo cree, todo lo espera. Te damos gracias, Señor, porque el amor no tiene envidia. Estamos aprendiendo a amarnos unos a los otros, Señor, como tú
nos has amado y que este es un tiempo para estar siempre juntos, orando, Señor, unos a otros por el tiempo que está difícil y pidiendo que tú suplas nuestras necesidades siempre, que tú guardes a cada uno, Señor, con la provisión y la protección de tu Santo Espíritu y los ángeles que están alrededor también guardándonos. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, Señor, y sabemos, Padre, que todas las cosas siempre ayudan a bien. Tú tienes control sobre todas las cosas. Por eso, Padre, nosotros nos gozamos en medio de las pruebas porque sabemos que nada se mueve si tú no lo permites, Padre. Sabemos que van a haber tiempos mejores y danos sabiduría para hacer, Señor, la unidad de tu iglesia y que podamos así trabajar juntos para ver qué hacemos, Señor. ¿Cuál es el propósito tuyo en estos tiempos? Sobre todo, Señor, que podamos seguir evangelizando esta tierra hasta que tú vengas. Te esperamos pronto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga y nos volvemos a ver nuevamente el próximo domingo. Que Dios les bendiga.